Comenzaré diciéndote en esta tarde hermosa, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y comienzo declarando que el gozo de Dios viene a tu corazón en esta hora y que podrás volver a reír y volver a soñar otra vez y volver a sonreír otra vez, porque el Señor inundará tu corazón. Como dice la palabra del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que elige gozarte esta tarde, levantar el ánimo y mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, está por nosotros y Dios nos ama incondicionalmente. Y hoy estaba yo pensando acerca del favor de Dios. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Preguntaba el apóstol Pablo y dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios o de Cristo. Y el versículo 15 de Gálatas 1:10 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Y sigue el apóstol diciendo un poco más acerca de eso. El apóstol estaba diciendo, yo reconozco que necesito poner mi mirada en el favor de Dios, en la aprobación de Dios y no en la aprobación de los hombres. Porque muchas veces cuando vamos en nuestro caminar, probablemente puede que no tengas la aprobación de los que están en tu entorno, de la gente, de la sociedad, de la estructura establecida socialmente. Pero lo importante no es buscar la aprobación de los hombres, sino reconocer que Dios nos ha formado desde el vientre de nuestra madre y que Dios nos ha dado su gracia y su favor. La gracia del Señor no tiene escogidos y excluidos, sino que la palabra en Hechos 10, 34, 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aunque Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Me encanta esa frase, este Jesucristo es Señor de todos. Dios no hace acepción de personas. Y lo que estaba diciendo, o cuando Pedro expresó estas palabras, Pedro estaba hablándole a los gentiles en casa de Cornelio. La palabra dice que Cornelio era un hombre devoto. La palabra dice que Dios oyó las oraciones de Cornelio y mandó un ángel mensajero cuando Cornelio todavía no se había convertido, porque era el deseo de Dios extender la misericordia y el amor sobre todos. Dice la palabra que Dios encontró Cornelio favor delante de Dios en relación con Dios. Y lo que trato de decir es que tú también puedes elegir recibir el favor de Dios en tu vida. Yo creo que Dios puede mirar a los que están abajo, a los que están excluidos y levantarlos. Dios puede hacer que nosotros dejemos de mirar en la manera acostumbrada para darnos cuenta que Él no es como los sistemas sociales son,
Si se da cuenta y puede leer un poco de Hechos 10, sería bueno. Va a percatarse de que Pedro estaba en la presencia del Señor y Pedro fue visitado por Dios y Dios le expresó a Pedro en una visión, le dijo: Pedro, levántate y come. Y Pedro se negaba, pero Dios volvió a hablarle varias veces. Le diré algo, la interpretación hizo que Dios le confirmara una y otra vez. Cuando Dios nos habla, nosotros no debemos de esperar muchas confirmaciones para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer o recibir lo que Dios nos ofrece. Pero Dios es tan grande y su bondad tan maravillosa que Él permite que nosotros podamos procesar lo que Él nos revela. ¿Y qué fue lo que Dios le reveló a Pedro antes de que los siervos o enviados de Cornelio llegaran donde él? Le dijo: ningún hombre llame inmundo lo que yo limpié. Entonces tengo que decirte en esta hora que Dios es más poderoso que cualquiera. ¿Sabe? Pedro era el creyente, el que conocía a Dios o estaba en el pueblo de Dios. Cornelio era el que no estaba en el pueblo de Dios, pero tenía una relación con Dios. Y Dios los veía a ambos como iguales. Y Dios sacó de la caja a Pedro. ¿Sabe? A veces nosotros conocemos a Dios y tenemos a Dios como si fuera en una caja, en un lugar. Hay personas que están esperándonos y para poder llegar a esas personas y para poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos y poder adoptar en nuestras vidas lo nuevo que Dios quiere traer, nosotros tenemos que salir de nuestra visión acostumbrada. Y una de las áreas donde nosotros debemos salir de la visión acostumbrada es que el mundo nos enseña que hay favoritismo. El mundo nos enseña la acepción de personas, que nosotros tengamos prejuicio, que podamos participar de discriminación, de parcialidad, que nosotros podamos hacer distinción entre el valor o importancia de una persona u otra. Y tal vez incluso tú te has sentido marginado, te has sentido rechazado alguna vez, te has sentido que no te han valorado como tú debieras. Y si ese es el caso, sea que tú lo hayas hecho para alguien o alguien lo haya hecho contigo, yo quiero decirte algo esta tarde. Dios no hace acepción de personas. El deber de Pedro no era cuestionar o juzgar que estaba limpio, que estaba sucio, que Dios podría usar o no. El deber de Pedro era recibir lo que Dios estaba enseñándole para cambiar su mente y cambiar su corazón. Y tú y yo deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos salirnos de nuestra mentalidad acostumbrada y permitir que ese Dios que no tiene favoritos, ese Dios que no hace acepción de personas, ese Dios que es por todos y para todos, nos enseñe cómo caminar en su favor y cómo conceder, ¿verdad? Este fluir del favor de Dios sobre otras personas. La palabra dice que Pedro se levantó y fue con ellos a casa de Cornelio, y cuando comenzó a enseñarles el evangelio, ocurrió algo maravilloso. Dios puso en evidencia que Él no tiene favoritos, sino que Él derrama de su espíritu sobre todos los que oran a Él, que Él responde a todos los que llaman a Él. Entonces yo quiero decirte que en este aspecto Dios quería por medio de esta escritura recordarnos a nosotros que Él responderá a todo el que espere en Él con expectación, con anticipación. ¿Sabe? Ellos estaban allí, los gentiles, reunidos en casa de Cornelio, esperando a Pedro, con esa expectativa de buenas noticias. Y yo vengo a darte esta buena noticia esta tarde. Tú eres un receptor del favor
de Dios. El favor de Dios ha venido sobre ti, no porque tú y yo lo merezcamos, sino sencillamente porque Dios nos ama, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos vida eterna. Así que las buenas noticias han venido a nosotros a través de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Nos ha concedido acceso al favor de Dios. Así que las buenas noticias es que si tú has estado orando a Dios, si tú has estado buscando a Dios con todo tu corazón, si tú has estado presentando ofrenda a Dios o de alguna manera conectando con Él a través de la persona de Jesucristo, la buena noticia es que todo lo que has hecho ha subido al cielo. Y Dios en respuesta te ha bendecido y te va a bendecir. Dios te ha sanado y te va a sanar. Dios te ha provisto y te va a proveer. Y Dios hará que tú puedas disfrutar de su respaldo. El favor, una manera que lo podemos describir, es como el respaldo, la aprobación de Dios. Tú y yo podemos confiar que Dios usará nuestras peticiones, usará nuestra adoración, nuestra alabanza para traer en respuesta su favor a nuestra vida. Porque la palabra que leímos dice que Él se agrada del que le teme y hace justicia. Si tú y yo hacemos lo que Dios nos ha pedido, actuar correctamente, creer en Él, tener temor de Él en nuestro corazón, debes saber que Él te acepta. Él acepta a todo el que le teme y hace lo correcto. Así que tú y yo podemos venir confiadamente delante del Señor sin tener temor, sin tener duda, sin tener ninguna culpa, porque si tú has creído en la persona del Señor Jesucristo, el Señor te ha limpiado. No somos perfectos, pero hemos sido limpiados por esa sangre y por medio del sacrificio de Jesús, entonces hemos sido aceptados para con Dios. Así que mi invitación cerrando este mensaje es decirte, no te quedes encerrado en la caja. No te quedes con un Dios pequeño, no pongas límites a Dios por lo que ves en ti o por lo que experimentas en tus relaciones con los demás, porque Dios es muy grande y su amor es infinito. Tener el favor de Dios significa que Él está contigo, significa que Él está de tu parte, significa que Él te ha aprobado, que te ha aceptado. Significa que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Y está sobre ti para que tú puedas encaminarte a los propósitos de Dios. Siempre que Dios nos da su favor es porque nos quiere guiar al propósito que Él tiene para con nosotros. Otra vez, el favor no se gana. El favor no se merece, es gratis. La Biblia dice que todo procede de Dios y depende de Él. Y es Él el que hace todas las cosas. Así que la pregunta es si tú estás abierto como lo estuvo Cornelio a recibir su favor más y más cada día, eligiendo temer a Dios, eligiendo hacer lo correcto, porque ser favorecido significa que Dios está obrando con su poder en mi vida. Sabe, tenemos que tener coraje para oír la palabra de Dios y decidir vivir la palabra de Dios. Decidir que vamos a caminar como los favorecidos de Dios. Porque cuando Dios me favorece, entonces hay una demanda.
Ser favorecido es ser recibido por Dios. Y ser favorecido significa entonces que yo debo hacer lo que Dios espera que yo haga. Y debo hacerlo porque sencillamente quiero responder a esa gracia inmerecida de Dios para mí. Así que yo puedo decir, basta cuando hay una tentación. Yo puedo decir, me detengo cuando veo que algo va a provocar pérdida a mi relación con Dios. Me detengo cuando veo que mis actitudes, mis hábitos me ponen en una dirección contraria a lo que Dios quiere guiarme. Y también puedo levantarme y elegir amar a las personas sin poner estigmas, sin poner etiquetas, sin poner prejuicio, porque cuando yo soy favorecido significa que entonces puedo avanzar y que estoy preparado para amar a otros como yo he sido amado, aceptar a otros como yo he sido aceptado. Así que el favor de Dios está conmigo y me da la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre las circunstancias, sobre los problemas. ¿Por qué? Porque el favor de Dios se levanta como una bandera. Una bandera. ¿Sabe? La Biblia dice que el enemigo se levanta como un río, pero Dios, el Espíritu de Dios, levanta bandera contra él. O sea, ser favorecido significa que cuando yo enfrento mis batallas, Dios va delante de mí, a favor de mí, haciendo la batalla por mí, mientras yo voy avanzando en mi camino. Así que Dios ha escrito tu nombre en su corazón y Dios quiere favorecerte. Y una de las cosas que más nos permite experimentar ese favor de Dios es tener acceso a su presencia. Por eso el Señor vino. Dice que cuando Pedro estaba todavía hablando, enseñando acerca de Jesucristo, la palabra dice que el Espíritu de Dios descendió en el lugar. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, no algunos, sobre todos los que oían el discurso, sobre todos los que oían la palabra. Mientras tú estás escuchando esta palabra, no solo quiero que puedas conocer un aspecto de Dios que es muy importante, que tú sepas que Dios acepta a todos, que Dios tiene apertura para recibir a todos, que Dios no hace distinción entre los seres humanos. Y eso lo que significa es que Dios nunca te rechazará a ti. Si hay otras personas, lugares, círculos sociales donde tú has sido rechazado, yo quiero dejarte saber que el Dios al que yo le sirvo, el Señor Jesucristo, Él nunca, nunca te rechazará. Y si tú vienes a Él, estás dando una oportunidad de que ese favor pueda hacer la obra sobre tu persona y sobre tu vida. Así que este es el día. Yo puedo decir que el favor es como un camino que no se puede ver en los ojos naturales. Es como un caminar con Dios. Es una experiencia con Dios que viene a través de la búsqueda de su presencia. Así que hoy yo quiero animarte a que tú seas ese Pedro o ese Cornelio, que seas ese que va a la presencia de Dios a presentar oraciones, a presentar adoración, a presentarse a sí mismo, porque si tú lo haces, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y traerá ese favor de Dios a tu vida para que tú puedas avanzar en tu camino y tú puedas ver
la mano de Dios amándote. La mano de Dios, la presencia de Dios envolviéndote, llenándote, sanándote y alentándote para que tu vida pueda ser distinta. Cuando los gentiles recibieron al Espíritu Santo, los gentiles nunca vivieron como gente rechazada, sino que comenzaron a vivir sabiendo que eran favorecidos por Dios. No sé cómo tú has estado viviendo, pero hoy yo quiero decirte que el favor de Dios es para ti. Y cuando el favor de Dios llega, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. Te diré que Dios está contigo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias porque tú me has favorecido a través de la obra de Jesucristo, a través de lo que Él hizo por mí en la cruz. Tú has dado acceso a tu favor. Te doy gracias porque no hay nada que me impida acercarme a ti para presentar mis oraciones, para presentar mi adoración, para entregarte mis ofrendas de amor. No hay nada entre tú y yo que pueda limitar que yo accese ese favor. Y te doy gracias porque creo que tu favor sobre mi vida es todo lo que necesito, porque tú eres quien me formaste en el vientre de mi madre y tú eres quien por gracia me ha llamado para que yo sea quien soy y que yo pueda crecer a la estatura de Jesús y de todo lo que tú tienes asignado y preparado para mí en esta tierra y en la venidera. Y yo oro así por ti y por mí en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga y sigue adelante con estos 40 días con el Espíritu Santo.